Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas gorditas de verdad irresistiblemente deliciosas de trigo. Vean por favor qué delicia. No. Les van a encantar. Quédense a ver el video completo. Vamos a comenzar ahora sí ya con la receta y lo que vamos a hacer es derretir el piloncillo o hacer una agua muy saborizada con piloncillo y con canela para que ese es el azúcar que van a llevar las gorditas. Voy a poner aquí un cono y otro poquito, que en total la cantidad se las pongo en gramos. Voy a agregar también agua y voy a agregar una varita de canela. Y esto me lo voy a llevar a la estufa hasta que con el calor el piloncillo se derrita por completo, porque con esta agua saborizada es con la que vamos a amasar las gorditas. Entonces vámonos a la estufa para empezar ya con todo el proceso. Ya en la estufa encendemos el fuego y vamos a esperar a que se caliente el agua y se empiece a fundir el piloncillo. En este punto ya se derritió todo el piloncillo, ya está lista nuestra mezcla. Vamos a apagar y vamos a dejar enfriar por completo. Ya tenemos aquí nuestra mezcla de agua con piloncillo, ya está templadita y ya vamos a empezar a hacer las gorditas. Voy a empezar poniendo aquí un poquito de manteca y la voy a mezclar un poquito, la voy a como suavizar y a batir un poquito con mis manos. Sobre todo aquí se trata de romper esos trocitos que a veces trae la manteca cuando está un poquito dura. Algo así les tiene que quedar. Y entonces ya voy a empezar a agregar aquí la harina, que es harina integral. Son 4 tazas y voy a agregar también aquí un poquito de Royal y voy a integrarlo todo con la manteca. Y una vez que ya lo tenemos integrado, vamos a ir agregando poco a poco el agua de piloncillo. Aquí sí es poco a poco para ir obteniendo la consistencia que queremos en la masa. Tiene que ser una masa que no se pegue. Y este es el punto que necesitamos en nuestra masa, que sea una masa que está hidratada, que está unida y que no se pega en las manos. Y una vez que tenemos la masa lista, vamos a tomar una porción. Más o menos todas las vamos a hacer del mismo tamaño y vamos a ir haciendo como bolitas del mismo tamaño. Si ustedes quieren ser más precisas o precisos, lo que pueden hacer es pesarlas. Pero la verdad siento que no hace falta, más o menos háganlas todas del mismo tamaño y con eso basta. Y así me voy a ir hasta terminar con mi masa. Y una vez que ya tengo las bolitas listas, formadas, voy a usar un tortillero, también pueden usar un rodillo, lo que ustedes prefieran. Tengo también aquí un plástico para que no se me vayan a pegar. Y voy a comenzar a aplanar. No las quiero muy delgadas, las quiero gruesecitas. Voy a dar un poquito la vuelta a que me queden parejitas de los dos lados. Y más o menos así es como las quiero, de este grueso, o sea, una gordita que esté gruesa. Y entonces así ya cuando la tengo lista ya me voy a ir a un comal que tengo súper caliente en la estufa. Y las vamos a ir acomodando, ya que está el comal bien caliente, las vamos a ir acomodando en nuestro comal. Y una vez que vemos que ya empiezan a inflar un poquito, vamos a voltear y así es como tienen que ir quedando doraditas. Tengan el fuego a fuego medio, no muy alto, para que se lleguen a cocinar sin quemarse. Cuando las volteamos y ya vemos que del otro lado también están doraditas, ya es momento
de sacarlas. Esta es la prueba de que ya están listas, cuando ya tienen color por los dos lados. Bueno, y aquí están ya listas las gorditas. Yo la verdad las quería un poquito gruesas y ya al final me di cuenta que unas quedaron más delgaditas. Entonces las pueden hacer gruesas, las pueden hacer delgaditas como ustedes quieran. Sí es importante, si las van a hacer un poquito más gruesas, que el fuego esté un poquito más bajo para que la gordita se llegue a cocinar bien por dentro y no se queme. Los invito a suscribirse al canal, no se dejen de suscribir, activar la campanita, compartir los videos porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir compartiéndoles recetas. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.